Llevamos en el 27º domingo del tiempo ordinario. El evangelio que vamos a ver hoy es en el capítulo 10, seguimos con San Marcos, los versículos del 2 al 16. Es bueno leer el número 1, el versículo número 1, precisamente para ubicarnos en los lugares donde estamos en este texto. Entonces nos dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Después de haber leído una o dos versiones, pasamos a lo que sería el versículo por versículo. Y les decía que es bueno leer nosotros el primer versículo. Partió de allí Jesús y se marchó hacia el territorio de Judea, a la otra orilla del Jordán. Otra vez se le acercaron la gente por el camino y, como de costumbre, también entonces se puso a enseñarles. No viene el versículo número 1, pero se lo estoy leyendo para ubicarnos en el lugar y la primera acción que realiza Jesús. Bueno, continuamos con el número 2. Se acercaron unos fariseos y, para ponerle a prueba, le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Y Jesús le respondió: ¿qué les mandó Moisés? Entonces aquí ponemos la imagen donde Jesús está enseñando a sus discípulos y al fondo vemos a una pareja. La otra imagen es cómo esa pareja, aún ya con sus hijos, tiene rota, se rompe en dos, ¿verdad? Entonces, ya el versículo 4 nos dice: ellos contestaron, Moisés, porque eso fue lo que les había mandado, que les mandó Moisés, permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ellos. Entonces aquí vemos a Moisés tomando las tablas de la ley en las que se basa, según, para poder decir que se podía otorgar un certificado de divorcio. Y fíjense qué tan amplio era el motivo que pudiera ser para poderse divorciar de la mujer. No solamente de que ya no le agradara o que ya no la amara, una cosa así tan X como que si no me gustó cómo te salió la comida, si ya yo ya volteé a ver a otra mujer. O sea, el motivo era muchos motivos, o sea, no especificaba uno solo. Entonces vemos una imagen donde está el corazón de lo que sería el matrimonio, siendo jalado cada cual por su lado, ¿sí? El hombre y la mujer. Muy bien. Entonces, en el versículo 5, Jesús les dijo: por su incapacidad para entender, les dejó escrito este precepto. Pero desde el principio no se quedó en el precepto o en la ley. Jesús se fue al origen. Dice: desde el principio Dios los creó varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y aquí precisamente este recordatorio del origen, si nosotros nos vamos al primer libro, que sería Génesis, ahí nos confirma lo que Jesús está diciéndoles a los fariseos y también a sus discípulos, ¿verdad? De que Dios creó al hombre y a la mujer, por lo tanto van a dejar a sus padres y a su madre para unirse y formar una sola carne, porque también llamamos de una sola carne. Entonces, ahora ya no son dos personas, un hombre y una mujer, el matrimonio los une, es la unión del matrimonio la que es válida ante Dios. Ya no es una persona y otra persona, un hombre y una mujer, ya es la unión, el matrimonio, lo que está ante los ojos de Dios. Entonces, por eso ponemos aquí una imagen de un matrimonio, donde aquí hay igualdad y también en la dignidad del ser humano, tanto como sea hombre o sea mujer, ante los ojos de Dios son iguales en dignidad, ¿sí? No por el hecho de que sea hombre o sea mujer, tiene mayor o menor valor ante sus ojos.
cosa que en la cultura judía, en tiempos de Jesús, como está escrito, ante los hombres de ese entonces, la mujer no tenía voz ni voto, al igual que los niños, ¿verdad? Entonces no era importante lo que ellas dijeran. Pero aquí Jesús no se conformó con lo que decía la ley que Moisés había dejado, sino se fue al origen. Y eso es lo que quería hacerles entender a ellos. Porque dice, por su incapacidad para entender, les dejó este precepto Moisés. Porque por la dureza del corazón de los hombres desde ese entonces. Entonces por eso tenía que hacer leyes así más como que de reglamentar cosas, porque si no el amor no iba a ser lo esencial o lo básico en una unión. Entonces tenía que haber más reglas que unificaran lo que sería el matrimonio desde ese entonces. Pero entonces, como aquí la situación era hacer caer en alguno de los errores a Jesús, esa era la meta de los fariseos, para, como que dice, tenderle una trampa. Si dice sí o si dice no, como quiera está mal. Entonces, él no se quedó en la ley, de la cual ellos se afianzaban, la ley de Moisés, sino que se fue todavía más allá, que era el principio, el origen de nuestro Creador. Entonces, por ahí fue donde dejó claro de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, ya en el versículo 10 dice, ya de nuevo en casa, o sea, ahí delante de los fariseos dio esa explicación. Y ya con ellos en su casa, los discípulos le preguntaron sobre esto. En el versículo 11 dice, él les dijo, si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahí no solamente Jesús se refiere al varón, porque les decía, la cultura judía solamente tomaba en cuenta al hombre, a la mujer ni la mencionaba, pero aquí Jesús todavía es más misericordioso, porque toma en cuenta siempre a los más débiles, a los rechazados, a los que no tienen voz ni voto. A ellos también les da la dignidad que les corresponde, en este caso a la mujer. Y empieza con la mujer. Si uno se separa de su mujer, se casa con otro, comete adulterio. Y si ella hace lo mismo, también cometería adulterio. Entonces no nada más da el lugar al hombre como lo único que debe ser motivo de adulterio, sino también en la mujer. Muy bien, entonces ahí vemos una de las imágenes que pues muy característica de la mujer adúltera, ¿verdad? Vemos una pareja, cada quien por su lado, en situación de enojo o de dificultad, no viéndose a la cara, cada quien por su lado, ¿verdad? Enojos o desesperanzas. Y uno de los motivos del adulterio, vemos aquí un cuello de un hombre con un labial pintado. O sea, es una de las infidelidades, una de las causas. Muy bien. Si pasamos al versículo 13, dice, le llevaron unos niños para que los acariciaran, pero los discípulos les regañaron. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Otra vez nos vuelve a hacer un comparativo con los niños, con los más sencillos, con los que confían, con los que se abren, con los que se abandonan a Dios. Y ya decíamos que no es textualmente el niño en sí, sino esos desprotegidos, esos que no tienen voz ni voto, como lo eran en ese tiempo los niños, ¿verdad? Los que confían en Dios.
a ellos también se refiere. Pueden ser las personas enfermas, las personas muy mayores, los niños en especial, ¿verdad? Y los niños especiales también entran aquí. Entonces dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, los bendecía imponiéndole las manos. Esto es bien importante de recordar. Este comparativo que vuelve a hacer Jesús, si se acuerdan en el capítulo anterior, ya 2 veces nos había mencionado el ejemplo de los niños, ¿verdad? Entonces ahora no solamente lo toma en sus brazos, sino que los bendice, les impone las manos y les llama la atención a los discípulos, porque les decía que como los niños no tienen voz ni voto en el tiempo de Jesús, en la cultura judía, entonces eran, como quien dice, un estorbo. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y vienen los niños porque querían estar cerca de él, porque a lo mejor alguna mamá que lo lleva o X, ¿no? Entonces, los discípulos están rayando, cállate, váyase, o quién sabe qué les habrán dicho, que esto motivó para que Jesús se enojara, porque aquí nos dice el texto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Entonces, es importante nosotros también recordar eso en nuestra vida diaria, ¿verdad? No debemos impedir el acercamiento de los niños, y no solamente los niños, así como el texto nos lo dice, los pequeñitos, no. Esos niños, los que confían en Dios, los que se abandonan a Él, los que se abren a ese Dios, los que tienen la sencillez, los que tienen la humildad, no es específicamente a los niños por su edad, por su tamaño. También los pequeños, en otros textos dirán los pequeños, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sería importante recordar de este texto? Vamos a dar una repasada con algunas preguntas para recordar algunas palabras, recordar algún versículo completo y nosotros empezar a meditarlo en este momento, en toda la semana que vamos a traerlo en nuestra mente, y luego este mismo texto pues hará realmente una verdadera conversión en algo que nosotros no estamos haciendo bien o que debemos mejorar. Bueno, ¿quiénes se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba? Los fariseos. Los fariseos andaban detrás de él. ¿Qué les pregunta? Si se pueden divorciar los Hablan precisamente de que si un hombre y una mujer se pueden divorciar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué pregunta les contesta o les responde Jesús? ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Qué decía la ley de Moisés, verdad? Y entonces, ¿qué es lo que permitió Moisés según los fariseos? Darle un acta de divorcio. Extender una carta de divorcio a la mujer, ¿verdad? Entonces, eso dice, ¿por qué dio Moisés ese presente? Porque no entendía. Porque no entendían, porque eran duros de corazón, ¿verdad? Por eso dejó esas leyes así. Pero entonces dice, ¿desde cuándo Dios los creó varón y hembra? Desde el Jesús se fue hasta el origen. Desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? Desde el principio de la creación. No es algo que sucedió en el tiempo de Moisés, ya estaba desde que Dios hizo la creación. ¿Por qué dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne? Para unirse. Para unirse, que lo que sería hoy el matrimonio, ¿verdad? ¿Puede separar el hombre lo que Dios unió? No. Y lo atestigua y lo confirma Jesús en este evangelio, ¿verdad? ¿En dónde estaba Jesús cuando los discípulos le preguntaron sobre esto? Ya en su casa. Ya les hizo otra aclaración. Acuérdense que siempre Jesús quiere dejar bien claro todas las enseñanzas. O sea, si hay más gente, en el caso de los fariseos, sacerdotes, o hay mucha gente aparte de sus discípulos, cuando está solos con ellos, les aclara lo que él sabe que puede quedar alguna duda, ¿verdad?
Dice, ¿quién comete adulterio? Los dos. Si se divorcia su marido ahí, Si habla primero de uno y luego del otro, pero si se separa de su mujer y se casa con otra o se une a otra, está cometiendo adulterio, tanto para el hombre como para la mujer. Ahí habla de los dos. ¿Sí? ¿Por qué razón podía darle un acto de divorcio a su esposa? Ahí había muchas razones, ¿se acuerdan que les dije? No solamente porque ella no te quiero. Así de no, pues es que se le quemó la olla y los frijoles y ya con eso es suficiente para que se me vaya de la casa. O porque yo no quiero que vaya a ver a sus papás y ya no lo aguanto. O sea, cosas así tan triviales, tan insignificantes, para ellos ya podían firmar el acta de divorcio. ¿Sí? ¿A quiénes le llevaron a Jesús, los cuales eran regañados por los discípulos? A los niños, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué sería importante recordar de este evangelio? Hay dos, aquí, si se fijaron en la imagen que pusimos al principio, Lo que Dios unió. son dos cosas importantes de las cuales se está hablando. De lo que Dios une y también nos habla de los niños, ¿verdad? Muy bien. Recordando el texto, bueno, estas dos cosas es importante que nosotros las tengamos siempre, no solamente en nuestra mente, sino que la hagamos a la práctica. Pasamos a la meditación con Nerea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues justo empezamos con estas dos frases con las que termina Maribel, son las mismas dos frases con las que empieza la meditación. Y digamos que son las frases clave, el núcleo de este evangelio. Y el núcleo de este evangelio es: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso por un lado. Por otro lado, dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces vamos a desmenuzar un poquito estas dos frases de las que nos habla el evangelio de esta semana y vamos a traerlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra casa. Y entonces vamos a saber y ver que efectivamente Dios une, y que lo que Dios une no lo separa el hombre. Quiere decir que los matrimonios son sagrados, por eso son un sacramento. Por eso cuando nosotros nos casamos estamos ante Dios como testigo haciendo este sacramento del matrimonio. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Sí. A veces más difícil que otras veces, ¿verdad? O sea, es difícil y a veces más difícil. Pero Dios nos da las armas. O sea, este mismo sacramento nos da las gracias. Entonces, cuando nosotros nos estamos casando, cuando estamos realmente comprometidos y enamorados en este matrimonio, en este sacramento del matrimonio, donde la gente es testigo, el sacerdote nos une y Dios, por sobre todas las cosas, nos une, tenemos que tener la plena confianza de que en ese mismo momento nos están lloviendo un montón de gracias que van a ser nuestras herramientas, nuestras armas, nuestras fortalezas para poder solventar todas esas dificultades. ¿Y qué pasa con esto? Que entonces no nos dan ganas de divorciarnos como a los judíos porque se quemó la olla de los frijoles o porque un día el hombre se fue de parranda y llegó más tarde. Es decir, podemos pasar todas estas trivialidades y muchísimas dificultades y obstáculos con esta herramienta de todas las gracias que nosotros recibimos. Cuando se trata de una pareja hombre-mujer, esto es importante porque esto lo está uniendo Dios. Y entonces se forma el núcleo de una familia, y de una familia vienen muchas otras cosas. Los hijos y la educación de los hijos y más familias que van a salir del ejemplo de la nuestra, y eso es bien importante. Pero nosotros también tenemos otra serie de relaciones que también Dios une, porque Dios nos manda muchas relaciones que de alguna manera se unen a través del amor, no el amor de pareja, no el amor de hombre-mujer, pero sí una serie de amores fraternos que nos unen profundamente con otro tipo de personas, y que esas uniones tampoco permitamos que las separe el hombre. Y eso es importante, porque Dios nos manda ¿a quién? Dios nos manda a los padres, por ejemplo, que a lo mejor tampoco son fáciles, pero tenemos la obligación de honrarlos como tales y agradecerles la vida y lo que nos dieron, porque ese es uno de los mandamientos. Esa es otra de las relaciones que Dios une y que no debemos permitir que el hombre y el mundo las separen. Entonces, otra es la de nuestros hermanos de sangre, que a lo mejor a veces tenemos algún pleito de hermanos
o no son fáciles de llevar, o hay broncas familiares, y sin embargo tenemos que tener cuidado de que el hombre no separe estas relaciones, porque son nuestros hermanos de sangre. Hay que procurarlos, hay que luchar por estas relaciones también. Hay muchos hermanos que tenemos nosotros de cariño, que no son precisamente parientes consanguíneos, pero que son parientes a lo mejor mucho más cercanos que los consanguíneos. Yo tengo muchas hermanas de cariño, no tengo ni una de sangre, pero muchas de cariño. Y la verdad es que esas relaciones también, aunque no sean de sangre, son relaciones fuertes, que nos van acompañando en la vida y que no debemos permitir que se rompan por cualquier cosa, que no las separe el otro. Y si de pronto esa relación se vuelve un poco rasposa o está pasando por un momento difícil, vamos a brincar ese obstáculo y dejar pasar ese momento difícil, pero permitir que todas estas relaciones fraternas brinquen todos los obstáculos que tienen y luchemos por ellas en la medida de lo posible para que no se rompan por cualquier cosa, para que podamos brincar cualquier trivialidad que nos pase por la circunstancia que estemos viviendo y ver siempre más allá, ver el fondo del corazón, ver la intención, ver el cariño que hay de por medio. ¿Qué es lo que une una relación? ¿Qué es lo que nos une en amor y en cariño con una persona? Díganme. Compartir, ¿cómo nos vamos uniendo? Dice la meditación, esos lazos que se van haciendo con las personas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestro esposo, nuestra esposa, pues sobre todas las cosas, es la única persona con la que vivimos pegados así. ¿Qué es lo que nos va uniendo? ¿Qué es lo que va formando ese lazo invisible, indestructible, que está comunicándome a mí con una persona o con otra, y que ya hay un lazo que nos une? O sea, como los lacitos esos que Chef usaba, ¿se acuerdan? Que te amarraba la cintura y ponía a la otra persona y le amarraba la cintura. Pues hay lazos así con muchas personas. ¿Qué es lo que hace que esos lazos se vayan haciendo gruesos? ¿Qué te lleva a amar a la persona? No la amas del trato. El trato, ¿qué más? Conocerla, la compañía, el compartir tu vida con ella. Van pasando los años y vas compartiendo lo que te va sucediendo con esa otra persona. Entonces, miren, dice la meditación, vas aumentando los lazos a través del tiempo compartido, a través del apoyo, de la ayuda, del gozo, de los enojos, del consuelo cuando te toca que te consuelen o cuando te toca consolar, de la compañía que te vas haciendo y que es muy rica porque muchas veces no necesitas ni siquiera estar hablando como perico, conversando con una persona. Cuando ya hay un lazo, nada más con que esté, o sea, la presencia misma es la que te hace estar cerca de esa persona, ¿no? La complicidad muchas veces de que haces algo que solo ella y tú o él y tú saben, las aventuras que se van viviendo en el camino, la intimidad, esas conversaciones profundas que tienes de pronto con una persona y que te unen a esa persona porque ya hubo una conversación mucho más íntima o más profunda con ella. ¿Qué más? El conocerte a fondo, ¿no? El tener ideales. El tener ideales y objetivos. Por ejemplo, juntos. ahorita, catequesis especial, tenemos objetivos juntos. Tenemos objetivos en común y metas y vamos caminando por sobre esas metas y entonces ¿qué pasa? Que vamos haciendo una confraternidad en donde la gente de catequesis especial se vuelve una hermandad, ¿no? Y yo las conozco y sé de qué parroquia vienen y a lo mejor ya conocí a las familias de algunas ahora en el maratón el domingo y entonces se va haciendo una relación que se va haciendo cada vez más cercana. Y va pasando el tiempo y seguimos compartiendo todo eso y a lo mejor estamos viendo cómo crecen nuestros hijos y ahora tenemos una boda y otra boda, o sea, vas acompañando a las demás personas en su vida, ¿no? Fíjate que Entonces, así se van haciendo los lazos y se van formando estos lazos que son invisibles. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un lazo así con una persona? Que no importa que de pronto ya no estés cerca físicamente porque la vida te va llevando a otras partes, puedes vivir lejos, pero ya son lazos que ni el tiempo ni la distancia rompen, ya son lazos que aunque pase mucho tiempo, esa persona sigue teniendo el mismo cariño en tu corazón y el de ella también, y si te vuelves a ver, te vuelves a relacionar como si lo hubieras visto ayer y acabas de comer con ella, es decir, hay lazos que sobrepasan el tiempo y la distancia. Y esos lazos son muy padres porque incluso
cuando estás muy cercano a una persona, de pronto tienes una percepción de ella, aunque no la veas y aunque no hables con ella todos los días. Y de pronto un día dices, tengo que hablarle a esta amiga porque hace mucho que no le hablo, y le hablas justo cuando a ella le pasa algo por lo que necesitaba tu llamada. ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? Que esa relación que tienes con ella va más allá de lo físico, ¿no? O sea, ya la sientes, ya la percibes de otro modo, como percibes a tus hijos también, como percibes a tu marido también, como presientes a veces cuando a una persona cercana a ti le está sucediendo algo, está pensando en ti, te acuerdas de eso, ¿no? Y es por una razón. Entonces, cuando la relación va más allá, se vuelve perceptible en otra dimensión. Ya estás más conectada, o sea, mente con mente, corazón con corazón, te conectas de otro modo. Y si así podemos nosotros tener estas relaciones fraternas con las personas, cuando realmente hay amor de por medio y cuando los lazos son tales que puedes percibir a la gente aunque esté lejos, aunque hace tiempo que no la veas, ¿se imaginan cómo sería nuestra relación con Dios si nos abrimos a ese lazo con Él? Viajaría a una dimensión completamente distinta. Si nosotros nos traemos a Jesús o a Dios con nosotros, a vivir esa relación en donde Él puede ser el mejor padre, el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor compañero de vida, se haría una relación y un lazo verdaderamente que no hay manera de que se rompa, ¿sí o no? Estaba yo leyendo la biografía de Sor Faustina y en donde en un momento Jesús le dice a ella, el demonio no te quiere, el demonio quiere hacerte mucho daño, pero no te preocupes, tú y yo tenemos una relación en la que tú no tienes que preocuparte por nada, porque yo te estoy cuidando directamente. Bueno, eso se lo dijo Jesús a Sor Faustina, pero a nosotros también nos lo está diciendo si nos conectamos con Él, ¿no? O sea, tú tienes una relación conmigo en donde yo te cuido, no te preocupes por nada, o sea, te quiero, te veo y me preocupo por ti y te acompaño en tu vida, no te mortifiques. Entonces, vamos a procurar esa relación que Dios nos llama para unirse con nosotros, y si Dios la une, no hay hombre que la pueda separar, ¿sí? No hay hombre que la pueda separar. Vamos a buscar esa relación con Dios y vamos a disfrutar y a vivir estas relaciones que tenemos con los demás y seguirlas alimentando y seguirlos queriendo y seguirlos amando y seguir brincando y haciendo a un lado lo que es el orgullo, lo que es la soberbia o un problema o una mala cara o alguna falta de comunicación que a veces nos llevan a tener problemas tontos que hacen que se pierdan relaciones que verdaderamente son hermosas. Entonces vamos a dejar pasar las tonterías y vamos a buscar el corazón de la otra persona en donde nos relacionamos con ella. Entonces, ¿qué dice aquí? Hay amores que no desaparecen, que solo pueden aumentar y traspasar el plano terrenal y hacerse o pasarse a un plano espiritual. Ahora, si nosotros de pronto ahorita estamos pasando por una etapa difícil, o por un problema, o por un desierto de fe, o por una noche oscura, como dice el Padre Larrañaga, y estamos así medio deprimidos o preocupados o angustiados, y de pronto no encuentras ese lazo, ahí está de todas maneras, lo tienes que voltear a ver. Pero fíjense aquí, si nosotros hilamos las dos frases de este Evangelio, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la segunda frase importante del Evangelio? ¿Se acuerdan? Deja que los niños vengan a mí. Entonces, si nosotros estamos pasando ahorita por una etapa difícil, vamos a voltear a ver a los niños y vamos a ver por qué Jesús dice que dejar que los niños vengan a mí, por qué de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué tienen los niños de los que podemos nosotros aprender ahorita? Son confiados, son inocentes, están abiertos siempre a la alegría, son cariñosos, perdonan fácil y fácil dan una segunda oportunidad, no son rencorosos, son auténticos, están abiertos a vivir el día que despiertan, ese día es el que ellos van a vivir ya. Si a un niño ese día tiene una fiesta o tiene un paseo o tiene algo, él se levanta pensando en ya nos vamos a ir al paseo y ya nos vamos a ir al paseo y viven el paseo como si no hubiera otra cosa en el mundo, ¿no? Y terminan rendidos, dormidos profundamente porque ya lo vivieron y lo disfrutaron.
Entonces, dejar que los niños se acerquen a mí, vamos a hacernos un poco como niños, vamos a vivir nuestro día a día, porque cada día tiene su propia labor, dice Jesús. Entonces, vamos a ser fáciles a la alegría, a la diversión, a lo que nos trae de bueno la vida. Vamos a ser fáciles para perdonar, vamos a ser fáciles para darse otras oportunidades, vamos a ser fáciles para confiar, vamos a ser fáciles para ser cariñosos y tiernos y poder abrazar a otros. Todo eso es lo que nos dan los niños. Entonces, tienen buena disposición a las cosas nuevas, tienen plena confianza en la vida. Por eso Jesús nos pide que nos parezcamos a ellos, los abraza y los bendice, dice el Evangelio. Entonces vamos a ver a nuestros niños especiales y a nuestros niños pequeños con todas estas cualidades. Vamos a ver qué les podemos aprender, que nos den su alegría, que nos den su amor, que nos den su confianza, para nosotros poder retomar ese lazo con Jesús. Y bueno, la tarea de esta semana es un gran signo de unión de Dios con nosotros y de nosotros con nuestra familia, es la bendición. Así es de que vamos a persignar esta semana a nuestro esposo y a nuestros hijos todos los días antes de que salgan de la casa. Vamos a darles la bendición, que se haga una hermosa costumbre en tu casa, que no se olvide. Gracias. Bueno, después de haber escuchado el texto, haberlo meditado, entonces ahora nosotros le vamos a decir al Señor qué es lo que hemos entendido, qué es lo que necesitamos. Y tomamos el salmo que vamos a escuchar este domingo. Vamos a repetir todo. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue su camino. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de la casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga de bendición, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Gracias, Señor, por el don del matrimonio. Amén. Les puse entre paréntesis la palabra honra, o sea, no del temor, del miedo, sino de honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, para que no nos quede ninguna duda sobre esta frase. Bueno, prácticamente solamente la agregué la última frase porque este salmo encierra todo lo que es una unión del matrimonio, ¿sí? Y las bendiciones que Dios nos da al estar unidos. Entonces, ya en la acción, bueno, pues ¿qué haremos? Reconocer, Señor, tu poder, tu grandeza y tu misericordia, así como nos dice el versículo 5 de San Juan, capítulo 15. Sin mí nada puedes hacer. Nos ha quedado bien claro que solamente unidos a Él podemos realizar cosas que para nosotros pueden ser imposibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y valor para promover más la unidad en el amor en nuestras familias. Recordemos como el domingo pasado, que no se piedra de tropiezo para nadie. No porque a ti te fue mal, tú provoques que otros matrimonios se sigan deteriorando, sino que se sigan uniendo. Todo lo contrario, hay que tener valor para reconocer nuestros propios errores y cuando es necesario pedir perdón. Y recordemos, es mejor ser feliz que tener la razón. ¿Sí? Dios da un tiempo para reconocer a la otra persona cuando hubo un error, pero que no te quedes enganchada en querer explicar y aclarar, poniéndote en una actitud donde tú tienes la razón, sino que dejes fluir las cosas y mejor que seas feliz tú y que no provoques a la otra persona en deteriorar una relación por querer tener la razón. Entonces, ¿a qué me compromete este texto? Recordar este versículo 9 primero, que dice, por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, hacer el propósito de convencernos cada vez que la unidad de matrimonio corresponde
corresponde al plan de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Entonces no somos nosotros los que vamos a destruir la perfección de nuestro Creador. Y el otro versículo, el 13, dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impiden. Si Jesús mismo quiere que estos niños vayan a Él, no somos nadie para impedir que lleguen hacia Él. Entonces, tener la actitud amorosa, nosotros en catequesis, ya nuestro compromiso, así como Jesús la tuvo con los niños, teniendo la confianza y receptividad de un niño que tiene necesidad de Dios. Así también nosotros debemos de comportarnos, porque ellos son sencillos y siempre están abiertos, son dóciles precisamente a esa acción del Espíritu Santo, que es el que nos va a ir moldeando, porque no estamos perfectos, no somos una obra terminada. Dios está obrando en nosotros. Entonces, o estamos enfermos de adultez, porque el adulto ya es autosuficiente, ya no confía igual en su padre, quiere hacer todo él solo, se siente como que él lo sabe todo, entonces se aleja del Padre verdadero de nuestro Creador. Tener esa sencillez, esa humildad que nos pone de ejemplo Jesús en los niños. Pues entonces, que donde hay amor, allí está el Señor, no olvidemos. Procuremos que en nuestras familias se mantenga ese amor, del cual fue el motivo de un inicio en una unión.